Porque también en esto me gustaría que la última palabra de este diálogo la tuviera Joan y no yo. Dos cosas con brevedad. El fenómeno Podemos y Pablo Iglesias y la teoría de la conspiración. Pablo Iglesias ya era un fenómeno mediático antes de que se metiera en política. Y lo era porque se lo había ganado. ¿Cómo? Como publicista de izquierda. Yo conozco bien esa historia y no voy a entrar mucho en ella porque no merece mucho la pena. Desde cuando se metía en los programas de televisión de Intereconomía con Jiménez Los Santos y lo rebatía, lo combatía, luchaba y tal, un día y otro y otro y otro, hasta que las viejas carcas no fueron más a esos programas, o iba muy poco porque iba él. Y luego, pues, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó la sexta y la cuarta y la cuatro, pues cuando llegaba Pablo, una cosa tan simple como esta, subía enormemente la presencia del público viendo los debates de Pablo, pero es que subía enormemente. Si a eso se le añade que en un momento determinado la tuerca se va a público y que a partir de ahí público, que era una empresa, digámoslo así, en decadencia, se convierte en el periódico digital más importante del país, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Y que, obviamente, ha tenido que ver de que dirigentes fogueados en los medios de comunicación fuesen a su vez dirigentes, no todos, pero en el caso de Pablo y de Monedero evidente, desde otro punto de vista de Tanio Sánchez, pues luego tienen que ver con la política y con las elecciones y con cargos electorales y demás. Pero eso es típico de esta sociedad en la que estamos. Pero diré más, siempre ha sido así, de otra manera. Simplemente que antes los medios que se usaban eran otros. Había dirigentes muy importantes que eran dirigentes del sindicato que luego se presentaban a cargos electorales. ¿Por qué? Porque tenían fuerza en el sindicato, porque tenían detrás masa organizada y porque eran cuadros de la organización. Igual que cuando escribían de los periódicos. ¿Qué ocurre? Que habían otros medios y esta es una sociedad donde los medios funcionan, fundamentalmente la televisión funciona masivamente. Ahora bien, Podemos es un proyecto contradictorio en proceso donde elementos clave aún no han sido definidos. Y creo que no han sido calculadamente definidos. Porque hay una tensión en Podemos. La tensión en Podemos es la siguiente, más o menos, que no sé si sabré explicar bien. Es que mientras que el proyecto sea abierto, no estructurado y no demasiado definido, es un proyecto más grande, con mayor capacidad de atracción, un poco como partido acáparo todo. Entonces, la tensión que hay es, no cerremos un proyecto abierto y lo hagamos con la gente, aunque eso signifique ambigüedades, indefiniciones y cosas por el estilo. Pero por otro lado, inevitablemente, el proyecto se tiene que cerrar en algún momento. ¿Qué ocurre? Que un proyecto que se construye en el entorno electoral, eso tiene consecuencias muy negativas para el propio proyecto. ¿Por qué? Porque aparece de todo un poco. Pongo un ejemplo para que nos entendamos y hablemos para que las confusiones no crezcan, o al menos que crezcan ordenadamente. Si por ejemplo me dicen las encuestas que en la ciudad de Valencia Podemos va a tener 7 concejales e Izquierda Unida está luchando por tener 1, una estrategia de la Unidad Popular significaría sumémonos todos, tengamos una mayor presencia y no solamente tendríamos 1 más de Izquierda Unida, sino que la unitaria que seamos más y que avanzáramos más. Pero hay una lógica perversa electoral.
¿por qué le iba a entregar yo uno de mis concejales a un señor que no va a salir si yo me lo puedo repartir entre los 6? Esto que estoy contando no es... puede pareceros muy pedestre, muy de andar por casa, pero tiene su lógica. Fijaros si tiene su lógica, que Podemos en gran parte surge porque eso es lo que hizo Izquierda Unida en la elección europea. Hicimos eso. Fijaros bien. Yo soy militante del PC y de Izquierda Unida, pero me cuesta, mucho. No os podéis imaginar lo que me cuesta. Sobre todo después de la europea me cuesta mucho más. Porque Izquierda Unida sabía desde junio de 2013 que se habían creado las condiciones para una formación política alternativa a Izquierda Unida. Eso está escrito por el gabinete electoral de Izquierda Unida, que dirige un compañero que se llama Ramón Luque. Lo podéis buscar, yo lo puedo entregar. Ese informe se entregó a la dirección de Izquierda Unida. Se le advirtió en el 2013, en junio, oye, está a punto de emerger condiciones para una nueva formación política. Luego tenemos que renovarnos, reformarlo para que eso no ocurra y que Izquierda Unida pueda ser el contenedor de una parte de esa fuerza. Yo dirijo una cosa rarísima en Izquierda Unida, que me lo dieron porque era yo, obviamente, cosa que me hace muy feliz, y hicimos un documento que, por cierto, fue Tania Sánchez quien lo redactó después de un debate de meses sobre alternativas políticas electorales en España, 15 y tal. El documento se publicó entre 7 y 9 eurodiputados. Cada diputado, quiero decirlo aquí de verdad, es casi un poder fáctico desde el punto de vista económico en una organización. Un poder fáctico, cada eurodiputado. ¿Qué quiero decir? Que cuando se fue a discutir el tema de las listas, nos encontramos con la siguiente paradoja. Cuando dijimos, hay que abrir las listas, hay que tener una cabecera, hay que hablar con mucha gente, pum, 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 pum. Lo que hubo fue un acuerdo de élite dentro de la organización donde se repartieron los diputados. Y bajo el principio, hemos hecho una larga travesía en el desierto y no van a venir ahora varios mindundis a llevarse los diputados que tenemos derecho a tener. ¿Qué ocurrió? Que había un señor y había varios señores que colaboraban con Izquierda Unida y que a su vez dirigieron la campaña electoral de Galicia. Uno de ellos se llamaba Pablo Iglesias Turrión, amigo mío personal desde que era de las Juventudes Comunistas. Y en Galicia hicimos una operación que para él fue una iluminación, que fue lo siguiente. La iluminación era muy simple. La iluminación era juntar a un viejecito echado de la política por sus propios compañeros del bloque gallego y a una jovencita dirigente sindical, abogada laboralista y muy metida en una ciudad obrera y popular llamado Ferrol. Juntaron esas dos cosas. En Galicia, que cuanto más creo que hemos tenido un diputado, pues nos convertimos en la tercera fuerza política y si, entre comillas, en estos tiempos hemos estado siendo seguramente la primera fuerza política, disputándonos el proyecto con el Partido Popular. Este grupo de hombres y mujeres que son especialistas en estas cosas, políticos electorales y demás, que yo lo conozco bien, pues lo que hicieron fue muy simple. Cuando vieron que Izquierda Unida no era reformable o autorreformable, montan una lista alternativa a la de Izquierda Unida. Si llega a durar la campaña electoral una semana más, nos hubiesen superado por muchas cabezas. Esto se puede mirar, de dos maneras se puede mirar. Uno, que es que la gente vota tonterías cuando se produce una crisis como la que vivamos, o simplemente
que hay una relación, diría que no espontánea, pero sí una relación cualificada entre lo que Podemos puso en marcha y una gran parte de una opinión confusa, heterogénea y difusa, que para ello la vieja política había estado en crisis. Y básicamente los dos grandes partidos. ¿Eso pudo ser en algún momento Izquierda Unida? No me cabe la menor duda, pero pudo ser. No me cabe la menor duda. Simplemente es que lo que en las elecciones europeas fue un terremoto, como me dijo un joven dirigente de Izquierda Unida, no te preocupes, Manolo, que el tsunami viene después. Y es donde estamos, es decir, donde aparece esa posibilidad. Y termino. Como decía yo antes, yo no me siento muy diferente con el análisis que hace Joan en su libro y que hoy ha explicado aquí. Creo que lo que dice Joan es una parte de la realidad, sin la cual no se puede hacer política. Pero lo que la política nos demuestra muchas veces es que la clave entre dos análisis, que en este caso pueden ser muchas veces hasta complementarios, es la decisión política. Lo que tiene esto de la política es que hay que decidir. Y hay que decidir. Sin tener todos los datos, sin tener toda la información y sabiendo la contradicción. Y para mí, y termino mi intervención, creo que hay una oportunidad para cambiar las cosas en serio en este país. Que esa oportunidad la representa en gran parte Podemos, pero sobre todo el fenómeno social, político y cultural que hay detrás de Podemos. Que Izquierda Unida, y lo que somos en Izquierda Unida, puede ser un elemento, como ha dicho muchas veces Arguita, para que esa grieta que ha abierto Podemos, nosotros la convirtamos en un agujero inmenso. ¿Está garantizado? ¿Tengo plena confianza? No. Ni está garantizado, ni tengo plena confianza. Pero lo que estoy convencido es que hay que decidirse ahora a trabajar en ese campo y como luego veremos si nos hemos equivocado o no. Si no hemos equivocado, la autocrítica. Pero hagámosla en serio, por favor. Y no eso que quería hacer una autocrítica. La autocrítica y valorar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque esa oportunidad que tenemos, que tienen los jóvenes, que tiene la gente de este país, nos puede llevar a sobrepasar un régimen y poner en pie un proceso constituyente que va a estar lleno de problemas terribles. Uno de ellos, y no el menor, va a ser esto. ¿Por qué? Porque hay un problema real que muchas veces no aparece en nosotros, que es muy simple. ¿Por qué hoy, para ser reformista, hay que ser revolucionario? Esa es la contradicción de nuestra época. Todo lo que estamos diciendo nosotros, si nos llegan a decir hace 10 años, o cuando nos peleamos en el 5º Congreso del Sur, que todo lo que estamos diciendo nosotros, que prácticamente parecemos Ursulina en nuestro programa, cada vez coincidimos más el Papa con nosotros y nosotros con el Papa. Eso es que estamos en un capitalismo que ni siquiera eso acepta y convierte modestas reivindicaciones sindicales, sociales, laborales e ideales en propuestas políticas. Y yo creo que ahí es donde estamos. Es decir, estamos practicando un reformismo revolucionario que nos plantea situaciones y dilemas estratégicos pues, muy complicados. Pero sobre todo por una cosa, porque no tenemos los referentes ideales y morales que teníamos en otra época. Y por supuesto,
para mí lo decisivo, sin lo cual casi todo lo que digo se tambalearía, que no contamos con un movimiento obrero organizado, serio, potente, capaz de situar los límites reales de nuestra política y del cambio de la correlación de fuerzas. Como eso no lo hay, lo tenemos que hacer como podemos, con el material que tenemos y con la fuerza que tenemos. Yo soy miembro del PC desde que tengo 17 años y miembro de Izquierda Unida. Es verdad que yo no había tenido, y empiezo con el primero de los ejemplos, un compromiso público hasta el año 2010, y que tiene mucho que ver con Barcelona. Yo he vivido muchos años en Cataluña, he ejercido aquí mi profesión, sabéis que soy inspector de trabajo y seguridad social, y me marché a Valencia en el año 2009. Valencia es mi tierra, donde vive mi familia. Y en el año 2010 se convocó una huelga general contra las políticas de ajuste de Zapatero. Y en esa huelga general, que si no recuerdo mal se produjo en septiembre o octubre del año 2010, un dirigente sindical que está presente hoy en esta sala, al que yo había conocido en mi ejercicio profesional, me llamó por teléfono y me invitó a venir a Barcelona. Y me dijo que había llegado el momento de comprometerse. Y que si me apetecía venir a Barcelona a apoyar con los sindicatos la huelga general. Y yo vine a Barcelona, le dije que sí. E intervine en un acto de comisiones obreras junto a Vicente Navarro y otros dirigentes del sindicato, apoyando esa huelga general. Cito la huelga general de 2010 porque, a diferencia de algunas intervenciones, yo creo que el ciclo de luchas que se ha abierto en el país no empezó el 15M. Yo creo que, en sentido negativo, el ciclo de luchas empezó en la huelga general de 2010. ¿Por qué? Porque cuando vine a Barcelona, y posteriormente durante el desarrollo de la huelga, me di cuenta de una cosa. Y es que todo el mundo tenía claro que la huelga no servía para nada. Nadie tenía dudas de que el gobierno no tiraría marcha atrás con los decretos que había aprobado, lo cual era completamente inusual. Aquí hay gente que tiene muchos trienios en la lucha sindical y sabéis que históricamente las huelgas siempre sirvieron para algo. A lo mejor para tumbar un decreto, a lo mejor para ganar un convenio, a lo mejor para frenar una determinada política, pero siempre, incluso durante el franquismo, todas las huelgas sirvieron para algo. La huelga general de 2010 fue la primera en la historia de nuestro movimiento obrero, que antes de la huelga todo el mundo sabíamos que no servía para nada, y sabíamos que lo que hacíamos, yo en mi oficina, lo recuerdo perfectamente, cuando le decía a la gente, fui el único inspector de trabajo de la Comunidad Valenciana que hizo huelga, por cierto. Y cuando yo en la oficina le decía a la gente que había que hacer la huelga, todo el mundo me decía que eso era entregar el salario. Y era verdad. Sabían perfectamente lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que la soberanía nacional había sido secuestrada. Y que lo de antes, el manual de cuando nos recortan el salario hacemos una huelga, ya no servía. Porque una vez secuestrada la soberanía popular, daba igual a quién votase, daba igual quién gobierne, porque en el fondo esas decisiones se imponían desde fuera a los trabajadores del país. Y en el fondo la gente lo sabía, y efectivamente se llevó a cabo la huelga y no sirvió absolutamente para nada. Y inmediatamente vino el 15M. Esta es la secuencia. El 15M no surge de la nada. En mi opinión, el 15M surge de la percepción de grandes sectores populares de que el país se enfrenta a un problema mucho más grave que un decreto que nos baje las pensiones o de un decreto que nos baje el sueldo o que nos rompa la negociación colectiva. Y se produjo el 15M. Y cuando se produce el 15M, a mí cuando se habla, yo comprendo el debate entre la nueva y vieja política, pero claro, cuando a mí lo de la nueva política me hace gracia cuando lo que se reivindica es democracia, cuando lo que se reivindica es
no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, es decir, eso es más viejo que la Charito. Eso desde la Revolución Francesa prácticamente no se ha dicho otra cosa en la historia política. La cuestión es, lo que inmediatamente nos asalta, ¿cómo es que nosotros que decíamos eso no fuimos los que de alguna manera encarnamos todo eso que se había puesto de manifiesto y que empezaba a emerger en la sociedad? Pues porque no fuimos capaces de ver, a mi modo de entender, modesto, en mi opinión, que lo que se había abierto en el país era un escenario populista. Y hablo de populismo en el mejor sentido posible de la palabra y sin ninguna connotación peyorativa. No voy a entrar ahora en tecnicismos y en debates que nos llevarían muy lejos, pero en el país se había abierto un escenario populista. ¿Y eso qué significa? Que el secuestro de la soberanía popular, el euro, la Unión Europea, etcétera, me remito a mi primera intervención, que la gente había percibido perfectamente que era el problema y que lo de antes ya no valía para nada. Todo eso, de alguna manera, planteaba un conflicto político que iba mucho más allá del antagonismo de clase fundamental de nuestra sociedad. Un conflicto político que involucraba a sectores sociales muchísimo más amplios que la clase trabajadora contra una minoría, una oligarquía financiera, inmobiliaria, que era la que estaba detrás de estar vendiendo a trozos el país, por cierto. Entre ellos, esos grandes patriotas de Convergencia y Unió, que son fundamentales para haber vendido a trozos el país, y en particular Cataluña. Por lo tanto, eso la gente a su manera lo percibió, y nosotros, yo creo, modestamente, y acabo, que no fuimos capaces de verlo. Y por eso pasaba lo que alguna persona ha comentado en las intervenciones, que decían lo mismo que decíamos nosotros, pero nosotros no conseguíamos encarnar, no conseguíamos que nos viéramos como esa alternativa dentro de ese conflicto que es mucho más amplio. Por cierto, cuando hablamos del populismo, enseguida hay algunos que dicen que ya parece que, hostia, lo que ha dicho, ¿no? Como si el populismo fuera algo propio de países atrasados, de los latinoamericanos, ¿no? que tienen esa forma de entender la política, cuando Europa ha sido históricamente un semillero de populismo. Y cuando el Partido Comunista de España sabe mucho de eso, porque hizo una guerra abanderando un frente unitario donde había mucha más gente implicada que solo la clase trabajadora, donde había la pequeña burguesía y donde había muchos sectores sociales. Por lo tanto, parece que eso del populismo nos resulta ajeno, ¿no? Cuando ha sido esto un semillero de populismo toda la vida. Pero bueno, no me quiero extender por ahí, acabo. En el fondo, el problema, yo lo vivía, y es el segundo ejemplo, muy breve, muy claramente con la familia de mi padre, ¿no? Todos jornaleros del campo. Lo más pobre que te puedas tirar a la cara, gente trabajadora, todos votantes del PP. Hasta hace 4 días todos votantes del PP en Valencia. Y recuerdo que yo entonces ya me lo planteaba, ¿no? Y lo que me planteaba era lo siguiente, que estas personas, que son de mi familia, yo los quiero mucho, hablo en concreto de una prima o 2 primas, el himno de España les emociona. Y a mí me provoca repugnancia. La bandera de España yo no la soporto. Y ellos se sienten ofendidos cuando se lo digo. La guerra civil no les dice absolutamente nada cuando la familia de mi padre está llena de fusilados. Y yo prácticamente no puedo terminar una película sobre la guerra civil porque se me pone tan nudo que soy incapaz de soportarlo. Entonces, ante eso, yo tengo 2 opciones. La primera es decirle, mira, trabajadores del campo valencianos, familiares míos, sois unos ignorantes, no habéis leído nada, lo que os emociona es pura basura, y lo que tenéis que hacer es emocionaros con lo que yo me emociono, porque yo he leído, soy muy listo, y lo que verdaderamente vale la pena en esta vida es lo que yo os estoy diciendo. Y seguramente cuando lo hagan me van a decir, súbete aquí y baila, ¿no? Y la segunda opción que tengo, y es yo creo el mérito que le reconozco a Pablo Iglesias, que en el fondo es un continuador del discurso de Julio Anguita. Es decirle, mira, vamos a aparcar la bandera, vamos a aparcar el himno,
no vamos a hablar de la guerra civil. ¿Estás en contra de la corrupción? Porque están en contra de la corrupción. Si están despedidos todos, si están en paro, si yo tengo en Castellón, en mi zona, todas las empresas en expediente de regulación de empleo. Sí, estamos en contra de la corrupción. ¿Entendéis que la deuda es impagable? ¿Se les explica? Y que por lo tanto el país necesita un margen de... Sí, lo entienden. Y por lo tanto se crean las condiciones para una nueva mayoría social que por lo menos nos permite avanzar y que puede permitir que las clases populares del país avancen. Y eso es lo que intentó poner sobre la mesa Julio Anguita cuando impulsó el Frente Cívico Somos Mayoría. Y eso es lo que yo creo que está detrás de buena parte del éxito de Podemos y de Pablo Iglesias a la hora de concertar las aspiraciones, las expectativas y los sueños de grandes masas populares del país. Y ante eso, y ahora acabo ya de verdad y le doy la palabra a Joan, ante eso nosotros tenemos dos opciones. Ante la posibilidad real de un cambio en el país hay dos alternativas. Una es integrarnos en el Frente Antipodemos. Y por eso hay sectores importantes de nuestras organizaciones que probablemente están apostando. Yo creo que eso no debemos hacerlo bajo ningún concepto. Las personas que defendemos unos ideales y que creemos en una serie de principios y que cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo decimos no nos da la gana aceptar esta sociedad, nosotros no podemos entrar nunca en eso porque la posibilidad de cambio es real. Y la segunda posibilidad es intentar ir a favor del cambio, que no significa que nos tengamos que ir todos a Podemos, ni mucho menos, yo no me voy a ir, pero ante la posibilidad real del cambio intentar aportar nuestra fuerza, nuestra inteligencia y conocimiento, intentar que se discuta de las cosas en serio, como planteaba Joan al hablar de Europa y del euro, y tratar de situarnos a favor del cambio y tratar de ayudar a derrocar de una vez este régimen que está destruyendo el país. Eso es lo que yo creo que deberíamos modestamente hacer y mi modesta contribución a la casa. Mai a la meva vida, quan vaig deixar el PCC, quan vaig deixar Esquerra Unida, he continuat militant. I he continuat militant en la meva forma particular d'entendre del que és ser comunista, que és ser fer un esforç d'estudi i d'anàlisi de la realitat i a partir d'aquí, modestament, intervindre en l'àmbit territorial o sectorial, el que sigui, amb aquest anàlisi. Per ser militant no fa falta un carnet d'un dels partits que es reclamen del comunisme. És més, hi ha gent, i no els companys que m'han interpel·lat, que tiren un carnet i tenen un carnet. Jo us voldria recordar un text fundador del nostre moviment que es va escriure al desembre de 1847 i es va publicar al febrer de 1848, en el que explica el procés de com es constitueix la classe i que ens diu que la classe arriba a constituir-se plenament en un procés lent de lluita en el moment en què es constitueix com a partit polític. I partit polític vol dir aquell que ha de permetre que el proletariat, el demos, diguem-li com sigui, ara no entrarem en això perquè és un debat una mica a vegades llarg, a vegades interessant i a vegades estèril, conquereix la democràcia, és a dir, el poder del poble. Això se li diu el que ara recentment en un article va treure el Manolo, el Partit Orgànic, el partit en el sentit històric, que ho diu Marx quan el 1852 diu que s'ha de dissoldre la Lliga dels Comunistes perquè és una secta i no serveix per res i perquè el procés de lluita de classes està en un moment de decliu i per tant aquella organització l'únic que servia era per mantenir algú en les velles bateres i no sé què, però no servia per res. La meva actitud no és ni superior ni inferior a la de ningú dels que estem aquí. Estem discutint entre comunistes,
en un moment determinat jo vaig arribar a la conclusió que el partit amb el que em sentia car d'aquest partit, potser més greix que car, doncs em prenia un camí que jo no considerava que es desprenia de l'anàlisi que jo feia de la realitat. I no m'agrada barallar-me amb la gent. Si la gent considera que ha de prendre un camí, doncs endavant, i la realitat ens va corregint a tots plegats i no va donar ni traient raons, senzillament ens va col·locant a tots en un lloc diferent quan passa el procés. Per tant, partit orgànic, quan el pitjor problema que tenim els comunistes és quan concebim l'organicitat com un problema de funcionament, o sigui, d'estructura de partit. L'organicitat té a veure amb la classe. Un partit és orgànic de la classe quan té la capacitat d'interpretar la classe, té la capacitat d'intervindre i d'organitzar-la. És en aquest sentit que és orgànic. I més quan el procés de la constitució de classe arriba a un nivell que permet, diguem-ne, presentar una alternativa de societat. Presentar una alternativa realment de canvi real, de revolució, sigui per la via que sigui. Bé, allà darrere s'ha fet una menció que m'ha semblat molt adient sobre el que són les classes. Aquí hi ha un dels nusos de la discussió. Les classes es creen i es destrueixen. Les classes no estan allà, en un lloc de les relacions de producció. I mira, com que tu produeixes plusvàlua, ja tens la missió històrica de canviar això. Ja ens ho van Antonio Gramsci de nou, el mateix manifest comunista, en el seu capítol segon, Thompson, sobretot, Edward P. Thompson, ens ha demostrat que les classes es creen a través de la lluita de classes. Per tant, la classe obrera que nosaltres vam conèixer en el moment de la industrialització dependent de l'estat espanyol dels anys 60-70, que era com s'ha dit aquí, una industrialització de caire absolutament dependent, no hi havia un desenvolupament intern. La burgesia d'aquest país no tenia un projecte propi del lloc del país en aquest món mundial i a veure quin era l'espai que havia d'ocupar. Era una cosa absolutament dependent. Treballant. Seat era Fiat, Citroën, Renault, General Motors, només fa falta donar noms d'això, no? Doncs aquella classe obrera, com a producte de la nova divisió internacional del treball, s'ha diluït, però no deixa d'estar aquí. Els explotats, els aturats, la gent que passa gana, la gent que és desnonada, això és el nou proletariat. Digue-li, com que jo soc antic li dic proletariat, però si algú més modern li diu d'una altra manera, no entraré en un debat nominalista sobre això. I això és el que es tracta d'organitzar. I durant aquests anys, crec que el sindicalisme, que era el sindicalisme que va ser el sindicalisme de les federacions i de les grans empreses, en un país on el 80% de la població treballa en petita i mitjana empresa i està dispersa pel territori i està en la reforma laboral rere reforma laboral estava cada cop més precaritzat, el sindicalisme havia tingut de transformar-se en un sindicalisme de caire metropolità. I l'obligació dels comunistes era fer enquesta obrera, analitzar en el terreny, en el territori on estan, quines eren les condicions concretes de la situació de la classe i quins eren els elements que permetien organitzar i passar a un sindicalisme que realment tingués una intervenció sociopolítica. Jo penso que no ho hem fet cada un el que hem pogut, però aquest és un dels dèficits que ara ens trobem. Quan jo deia, ens presentem a l'examen sense els deures fets. Aquest és un dels deures que no hem fet i que hem entès que potser el treball del partit era lluitar per una quota en el món sindical. És una d'això, jo entenia que era una altra cosa i cada un fa el que pot i el que té, etc. Bé, per tant, jo crec que sí que efectivament qualsevol estratègia que vagi en la direcció de conquerir l'hegemonia
no pot ser, no és una estratègia estretament de classe. El viratge aquest el va donar la socialdemocràcia quan va crear una cosa que va batejar amb el nom de marxisme, que no era una cosa que no era les idees, que no era el plantejament de Marx, era una altra cosa, era una creació que van crear uns senyors, uns individus concrets en un procés determinat. I era el plantejament de que la classe obrera, la derrota de la revolució alemanya el 1929 es deu a aquest estret obrerisme de la socialdemocràcia i dels seus hereus, que eren l'esquerra, que eren els comunistes, que heretaven la mateixa idea. Per tant, Gramsci ens va donar molts elements aquí. Cal un subjecte nacional popular, efectivament, però en aquest subjecte nacional popular el proletariat, la classe obrera, el poble treballador, dieu-li com vulgueu, ha de ser organitzat i estructurat, ha de ser el nucli central d'això, perquè si no aquest projecte nacional popular pot acabar en qualsevol altra cosa, que no ens ajudi a avançar cap a la transformació. Quan jo poso una mica d'aigua al vi de l'entusiasme de Manolo i d'alguns de la sala en relació al tema i de l'Héctor en relació al tema d'això, soc potser més clàssic que el Partenon i ja està, no passa res, estic passat de moda, doncs ja està, no passa res. Total, ens queden 10 anys de vida útil mental i després la segona. Però, per mi, això, o sigui, i la classe es constitueix, com deia el company d'allà darrere i com deia Thompson, a través de la lluita de classes. El discurs no crea la classe. Aquest debat marxista s'ha fet ja uns anys passats i l'esquerra postmoderna actual està greument contaminada de la idea del gir lingüístic i de que el discurs... Em sembla que guanyar a Barcelona, no vull criticar, és un moviment unitari superinteressant que produirà un canvi molt fort d'això, no és una crítica, però té una comissió de discurs o de relat. No, el relat l'ha de crear la gent en la seva lluita i en la seva organització. O sigui, el relat és posterior a la pràctica, la praxis de la gent, l'organització. Per tant, aquí hi ha un nucli, no de discrepància, estem discutint entre companys, però un altre punt de vista que crec que si perdem una mica de vista. Després el tema dels temps a la política. Els temps en la política són essencials. No percebre quan s'accelera la història i que és potser el defecte que se'n pot criticar el discurs que hi ha a lo escrit en el llibre, una intervenció que vaig fer a Mèrida amb els campamentos Dignidad, amb el text que havia escrit per venir aquí i que després no l'he presentat però es podrà llegir properament. Es pot dir, no, és que tu perds el punt de vista que aquí hi ha hagut un cicle de lluites i ara hi ha una acceleració del moment i ja tenim el que en diuen l'estructura d'oportunitat o el que l'Iñigo Errejón diu estos tipos que están pasados de moda que dicen que no hay atajos. Pues yo soy un tío que está pasado de moda y que dice que no hay atajos. Que perquè la cosa arribi a ser una transformació real cal tenir l'acumulació de forces, l'organització, l'autoconsciència del poder que té la gent i que només pot experimentar-la no per discursos, sinó per la seva pràctica quotidiana. I que del 2010, m'agrada molt la precisió que feia l'Héctor respecte a la vaga general aquella, i que a l'inici del cicle. I fins aquí hi ha hagut un procés creixent de lluita de mobilització, efectivament, això està aquí, i la politització que expressa la gent que votarà Podemos és fruit d'això. D'això a que Podemos sigui, en el que ens ofereix com a programa i com a estructura i com a forma de fer política, sigui el que pugui estructurar un bloc nacional popular en la que la classe obrera, els treballadors tinguin un pes fonamental i que es proposi transformacions democràtiques i nacionals i es proposi una cosa molt sèria que a Portugal va costar un cop d'estat, que és no queremos entrar en la Unión Europea. Golpe d'estat. Els que som vells i esperançats tenim alguna mica de memòria. Doncs aquí, dir, si volem que la gent treballi, si volem que el salari mínim
arribi al nivell. Si volem que la gent no passi gana, hem de sortir de l'euro i de la Unió Europea. I si no... Hi ha gent que dirà aquest tipus encara està penjat als anys 80, d'acord? Però una organització, una proposta política que no expliqui clarament al poble que no es pot menjar truita sense trencar l'ou i que ha d'estar estructurat, organitzat, i que la lluita de classes que vindrà, si Podemos arribés al govern, serà duríssima si arriba al govern i diu que és coherent en el compliment dels elements del programa que donen. Si no és coherent, si arriba al govern i fa allò del Felipe González, doncs no passarà nada. Però si arriba al govern i és coherent amb això, hi haurà una lluita de classes duríssima. Crec que la visió dels comunistes és, acompanyant a Podemos o a qui sigui que guanyi, és treballar fora del calendari electoral. Tenim uns quants que els enviem a fer el tonto a les institucions. Escollim uns quants i els enviem. Els controlem, els hi posem poc sou i no deixem que durin. Lenin, Lenin, Marx, no és ningú inventor. I la resta a fer anàlisi de classe, a fer enquesta de classe, a crear sindicalisme metropolità, a reforçar les lluites de la dignitat, que és una vergonya la participació de Catalunya en les últimes. És una autèntica vergonya. Com el fet nacional hegemonitzat per la dreta pot segrestar la participació d'una part dels pobles d'Espanya en una lluita en comú, etc. Per tant, jo crec que les coses venen per aquí. Dubtes? Home, doncs seria bo que en aquest procés en el que Podemos creixerà bastant i en el que estem lluny d'haver diluït el bloc històric que sustenta el PP i el PSOE. L'Héctor ens posava abans un exemple molt clar, molt familiar, però pensem en immenses parts del país on... Pensem en Catalunya. Convergència està en crisi, s'ha de redissenyar, ha de no sé què, estan fent allà el funambulista, però el món esquerra republicana, no el sector d'esquerres que també en tenen una mica, el món esquerra republicana, el món convergència, és un món estructurat i organitzat, amb uns valors, amb una cultura, amb una ideologia, amb una capacitat de mobilització. No els donem per derrotats. Potser canvien el rètol i en lloc de ser Convergència són Esquerra. De fet, el vas proposar un govern presidit per mi, tots els consellers d'Esquerra, ho ha fet en algun moment. Per tant, hi ha una societat civil organitzada, hi ha un bloc històric que té poder i que té hegemonia. I nosaltres hem de construir-ne un altre. I jo el que et noto faltar és que no ens proposem prou aquesta tasca. Que estem agarrats al calendari electoral i llavors anem desgastant-nos i a més molt sovint amb el calendari electoral a sobre tenim unes baralles i unes batalles internes entre nosaltres que dilueixen el poc que potser hem passat 3 anys construint. Arriba l'hora de fer les llistes i diluïm el poc que he construït en 3 anys, en el poble, a la localitat, en el territori. Acabo només amb una altra qüestió. Aquí s'ha parlat dels... El Juan deia Podemos és el PSOE en colores. Ho he dit en un moment i m'ha semblat una frase bastant... Això és d'un estat d'ànim, de molta militància, davant del fenomen de Podemos. És un estat d'ànim i l'ha expressat amb una... rodonament, com és ell que és concís i clar sempre. Jo crec que els fenòmens no es repeteixen, la societat ha canviat, la situació és diferent, però així com el bloc històric que hi ha darrere el PP-PSOE i que sustenta l'estat espanyol, perquè l'estat no és només un aparell militar i jeràrquic, l'estat és una societat civil i és una d'això com també ens han ensenyat les nostres classes. Està lluny d'haver-se dissolt, té una crisi important, hi ha una crisi de representació política,
producte de l'evolució del paper, etc. Hi ha una crisi, però estem lluny d'haver-ho trencat i d'haver construït un bloc d'això. Anem molt en compte amb el que estem recolzant o amb la forma com ho fem. Perquè també un dels nostres clàssics ens va posant l'exemple de la construcció de la unitat italiana, ens va forjar un concepte útil i necessari, que va acompanyat d'altres dos. Un és revolució passiva, és a dir, quan cal canviar coses i les classes subalternes no tenen poder, el sistema logra, o introdueix uns canvis, canviar para que nada cambie, Lampedusa, etc. No vull dir, tot això us sona. I el seu correlat, transformisme i cooptació. És a dir, jo no crec que Podemos, amb totes les contradiccions que pugui tenir, moltes vegades veiem discursos que no ens agraden més, menys, el que sigui, no crec que sigui equiparable al PSOE. El PSOE va ser una cosa, una operació muntada també sobre un bloc social, però una operació per tancar la transició en el sentit d'estabilitzar el règim, com ha dit el Manolo. No és això, encara és una cosa oberta. Però el perill de que sigui una revolució passiva i de que substitueixi l'antic partit bipartidista per un altre partit que formi part, o sigui, el perill de que reformuli el sistema bipartidista està aquí. Com ho evitem? Fent discursos anti-Podemos, refugiándonos en les banderes i en les identitats i tot això? És inútil, no serveix per res. Ho fem construint poble. Les marxes per la dignitat aquest any han incorporat la idea del poder popular. Jo crec que ho fan massa retòricament, però ho han posat. Què hem de fer a cada lloc en relació amb això? Jo no ho sé a cada lloc, ni en general, jo no tinc la solució de res. Només assenyalo els problemes que veig, però què hem de fer? A la nostra localitat, al nostre territori, al sindicat, al no sé què, i fer-ho. I de la mateixa manera que ens il·lusionem en que vindrà el 27 de novembre i la gent posarà un paperet i hi haurà